Oramos. Soberano Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Te rogamos que tú tomes el control de todo lo que vayamos a explicar, que tu palabra sea, Señor, guiada por el poder de tu Espíritu Santo. Te ruego que tú, Señor, también hagas una obra perfecta en cada hermano que se va a conectar, Señor, que tengan la disposición y el tiempo para poder escuchar tu palabra. Bendice a cada hermano, bendice a cada familia y, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿no está conectado Fausto, José? Ya. Entonces, vamos a empezar. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 1 al 11. Josué, capítulo 1, del 1 al 11, dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Miren, hermanos, el tema de este mensaje es preparativo para la conquista. Dios estaba preparando a su pueblo para la conquista de la tierra prometida. El pueblo de Israel, que había estado esclavo con Faraón, Dios los está librando y los está llevando a una conquista especial. Hermanos, si Dios nos está llevando al pueblo de Israel, también quiere llevarnos a nosotros a una conquista, para que nosotros conquistemos los propósitos, las metas, los objetivos que tengamos en nuestra vida sin ningún obstáculo. Porque a veces vamos a presentar obstáculos. Yo no puedo porque esto, tengo lo de acá, y siempre tenemos obstáculos que van a impedir. En este caso, los obstáculos aquí se le presentaron al pueblo de Israel. Se le presentó a Moisés y se le presentó a Josué. Recuerden que Josué tenía exactamente 40 y pico de años, pero en el tiempo de Dios, porque hace 40 años, era joven. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Mira, y le repite 3 veces que sea valiente y que se esfuerce. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros el Señor, que nos esforcemos y que seamos valientes. Veamos este tema, preparados para la conquista. En primer lugar, vamos al versículo 1 de Josué 1. Dice lo siguiente:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿qué le está diciendo Dios a Josué? Primero le dice, mi siervo Moisés. Está hablando aquí de su siervo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Es decir, de siervo a siervo, Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora tú eres mi siervo. Ahora tú estás en lugar de Moisés. Lo está tratando de una manera especial. Miren, hermanos, nosotros somos siervos de Dios. Usted es una sierva de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Si somos siervos, entonces tenemos, en primer lugar, autoridad. Si usted es un siervo de Dios, si usted es una sierva de Dios, usted tiene autoridad. Pero autoridad ¿para qué, hermano? ¿Para qué tiene autoridad? Vamos al libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 40. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 36 al 40. Mire lo que dice. Versículos 36 al 40. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos se lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y allí los degolló. Miren, hermanos, este acontecimiento es un acontecimiento especial de Elías con los profetas falsos de Baal. 450 profetas falsos de Baal estaban en contra de Elías y en contra de la soberana voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor aquí? Elías era un siervo de Dios. Y recuerde esto, usted es un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. Y si usted es un siervo, tiene la autoridad tal cual se la dio Dios a Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones. Pero la diferencia entre Elías y usted y yo es que Elías era un siervo de Dios obediente a la palabra. Y él entregaba su vida y decía, Señor, que se haga tu soberana voluntad. Por eso dice, Señor, haz tú tu soberana voluntad. Y es Dios quien comienza a obrar. Entonces, cuando somos siervos de Dios, cuando usted es una sierva de Dios y tiene la autoridad de Dios, Dios lo va a respaldar. Y Dios va a estar en el asunto. Veamos el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 26 al 28. Daniel 3. Mire lo que está diciendo el Señor en el capítulo 3. Daniel 3, capítulo 3, versículo 26 al 28. 3, 26 al 28. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los gobernadores de los capitanes
y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confirmaron en él, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Daniel, hermano? ¿Qué es lo que está sucediendo con Daniel? Daniel era un siervo de Dios. Había un edicto. Y el edicto decía que no se podía hacer tal cosa. Le encuentran a Daniel, a sus amigos, lo mandan al foso del lago de fuego. Hermano, cuando tenemos la autoridad de Dios, cuando nosotros somos siervos de Dios, cuando usted es un siervo, cuando usted es una sierva de Dios, usted tiene autoridad. Y esa autoridad que le da Dios va a respaldarlo de una manera clara. Y esto es lo que estaba sucediendo con Josué. Dios le dice a Josué que lo va a respaldar porque es su siervo. Dice: así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. En el versículo 2 de Josué 1 dice lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está viendo aquí, hermano? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando nosotros ponemos nuestras vistas en Dios, va a haber un progreso espiritual. Y ese progreso espiritual es en la medida que nosotros descansemos y busquemos el rostro de Dios. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La palabra levántate, hermano. ¿Cuándo nos levantamos? Nos vamos a levantar cuando estemos en una posición sentado, acostado, reclinado, qué sé yo. Ahí nos vamos a levantar. Es decir, Dios le está diciendo a Josué: mira, si estás cansado, si estás agotado, si estás descansando, levántate. Levántate y prende lo que yo te voy a enseñar. Un progreso espiritual, hermano. En el capítulo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 92, versículo 12, mire lo que dice el Señor. Salmos 92, 12, dice así. Salmos 92, 12. Dice así. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Es decir, Dios nos está dando aquí un progreso espiritual si nosotros creemos en su palabra y si nosotros damos cabida a nuestras vidas, lo que el Señor le está diciendo a usted y a mí. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el versículo 2. Ahora pues, levántate, levántate. A veces nosotros estamos cansados y voy a parafrasear. A veces nosotros nos cansamos por situaciones de nuestras vidas, en nuestro hogar, en los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, las dificultades y tantas cosas que vamos a atravesar. Y estamos cansados, o sea, nos cansamos, nos agotamos. Pero es ahí donde Dios viene y nos dice: que levántate, levántate. El libro de Isaías 60, 1, 2 y 3 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y esa luz es la luz del Señor que nos va a dar la iluminación para poder seguir adelante. El libro de Proverbios 4:18 dice lo siguiente. Proverbios 4:18. Dice así. Proverbios 4,
versículo 18, dice así. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Repito este pasaje. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El progreso espiritual en nuestras vidas depende de usted y de mí. Cada uno de nosotros va a ir incrementando su progreso espiritual diariamente en la medida que se está levantando de la situación que esté atravesando en cada una de sus vidas o en cualquier circunstancia. En el versículo 3 de Josué 1 dice lo siguiente. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo os he entregado lo que había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Hermanos, la fidelidad de Dios es única. Tengamos una esperanza especial. Usted ha cantado ese coro que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Mire, hermano, esa fidelidad de Dios está plasmada en esta porción bíblica que le está diciendo Dios a Josué y al pueblo de Israel. Yo te he entregado lo que te había dicho Moisés, todo este lugar que pisare la planta de vuestros pies. La fidelidad de Dios se demuestra desde el mismo Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren, hermanos, la fidelidad de Dios está para 1000 generaciones. Repito este pasaje. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si usted guarda los mandamientos del Señor, si usted cree en la fidelidad de Dios, la respuesta está aquí. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Mire lo que dice. Primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes 8, 56. Dice lo siguiente. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Repito este pasaje. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Es decir, la fidelidad de Dios, hermanos, es única. Y en esa fidelidad tenemos que nosotros tener plasmado en nuestra vida. Si Él es fiel, tenemos que serle fiel también. El libro de los Salmos, número 36, versículo 5, dice lo siguiente. Salmos 36, 5. Dice así. Jehová hasta los cielos
llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Regresemos a nuestro texto de Josué 1 y veamos el versículos 4 y 5. Josué 1, versículos 4 y 5. Dice así: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La constancia divina y la constancia de Dios en nuestra vida es única, hermano. La constancia de Dios en nuestras vidas es uno. No te desampararé, no te abandonaré, no te dejaré. Y a veces nosotros nos angustiamos, nos desesperamos. En este momento habrá algún hermano, alguna hermana que a lo mejor se quedó sin trabajo, a lo mejor está enfermo, a lo mejor está pasando por una situación económica difícil. Recuerde que el Señor no nos abandona. La constancia divina es única. Vamos al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Mire lo que dice. Isaías 54, 10. Isaías 54, 10. Dice así: porque los montes, préstele atención a este pasaje, hermano. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Repito este pasaje, hermano. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Sí, amados hermanos, la misericordia y la confianza en nuestro Dios, en esa confianza divina, es única. El autor sagrado del libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, mire lo que dice. Hebreos 13, 5. Dice así. Hebreos 13, 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Mire lo que está diciendo el autor sagrado, hermano. Sean vuestras costumbres sin avaricia y contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La constancia divina es única en nuestras vidas, hermano. Si usted tiene ese privilegio de recibir esta palabra, de aceptarla y de ponerla en práctica, el mismo consejo que le está dando Dios a Josué, nos está dando a nosotros. No te desampararé, no te dejaré. En el versículo número 6 de Josué 1, dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El esforzarse, el tener una fortaleza espiritual, no lo vamos a hacer solos, no lo podemos hacer solos. Tenemos que tener la ayuda del Señor. Y esa fortaleza espiritual la vamos a alcanzar cuando nos esforcemos, cuando avancemos, cuando querramos crecer espiritualmente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
No vamos a crecer espiritualmente si no leemos la Biblia. No vamos a crecer espiritualmente si no oramos. No vamos a crecer espiritualmente si no buscamos el rostro de Dios. Y aquí la Biblia nos dice que tenemos que fortalecernos espiritualmente. Y es a través de su palabra. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, 13, 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo número 16. Perdón, primera carta a los Corintios 16, 13. Primera carta a los Corintios 16, 13. Dice lo siguiente. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Y el versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Dios tiene un propósito en su vida y en la mía con esta fortaleza espiritual. Vamos a atravesar situaciones difíciles en nuestra vida. Vamos a pasar pruebas difíciles en esta vida. Lo pasó Josué, lo pasó Moisés, lo pasó el pueblo de Israel y lo vamos a pasar nosotros. Efesios 6, 10. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, a través de Pablo, que se ponga la armadura de Dios. Efesios 6, 10. Le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, o sea, fortalezcas en el Señor, en el poder de la fuerza de Él, en esa fuerza poderosa. Es decir, jamás decline, jamás diga, ¿sabe qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué yo tengo que pasar esta prueba? ¿Por qué tengo que soportar esto? La fortaleza viene del Señor. La fuerza viene del Señor. Y el Señor nos va a dar la respuesta para cada una de nuestras preocupaciones. Josué 1:7 dice lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Préstele atención en esto, hermano. Repítete el pasaje bíblico. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Guardar los mandamientos de Dios es una parte interesante. Un poco difícil, pero no imposible. Y guardar los mandamientos de Dios implica esforzarnos. Tendremos que esforzarnos para batallar contra lo que el enemigo quiera ponernos. El desánimo, el desaliento, el pecado y tantas cosas que va a poner el enemigo para desanimarnos, desalentarnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Y el versículo 7, la última porción dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos si tenemos nuestra mirada y guardamos los mandamientos del Señor. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo de 3 al 5, mire lo que dice. Primer libro de Juan, no el Evangelio de Juan, primer libro de Juan, capítulo 5, mire lo que dice. Primer libro de Juan 5, del 3 al 5. Dice así.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Miren, hermanos, vamos a vencer todos los factores que el enemigo quiera ponernos a través de la palabra de Dios, a través de guardar los mandamientos y sobre todo a través del vínculo que es el amor perfecto. Pues este es el amor. O sea, si amamos a Dios, si usted ama a Dios, guarde sus mandamientos. Guarde y cúmplalo. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recordemos que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted oye la palabra de Dios, si usted cumple la palabra de Dios, usted tendrá una porción interesante en su vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, la venida de nuestro Señor está cerca, está cerquísima. Y lo estamos viendo, lo estamos palpando. Y tenemos que estar preparados, tenemos que escuchar esa bendición, guardar los mandamientos y guardar los mandamientos que Dios quiere que nosotros tengamos presentes. En el versículo, en el primer libro de Crónicas, el versículo 8 de primera de Josué 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparten de la palabra de Dios. Jamás se aparten de la lectura de la palabra de Dios y sobre todo de practicarla. Primer libro de Crónicas 22:13. Primer libro de Crónicas 22:13. Dice: los hijos de Amram y Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicados a las cosas más santas, él y sus hijos, para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Para siempre. Amados hermanos, la prosperidad es para siempre. La bendición de la palabra de Dios es para siempre. Y la Biblia, en la Sagrada Escritura de Dios, es para siempre. Deuteronomios 29:9. Deuteronomios 29:9. Dice así: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Repito este pasaje. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, vamos a ser prosperados y bendecidos. Por último, el versículo 9 de Josué 1 dice lo siguiente. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce, también nos está diciendo a nosotros que nos esforcemos. O sea, que no nos quedemos allí, que nos esforcemos para seguir adelante, nos esforcemos para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. La presencia divina, la presencia de Dios se va a manifestar en nosotros si nosotros lo buscamos. Si nosotros nos esforzamos buscando su rostro. Génesis 28, 15. Génesis 28, 15. Dice así. Génesis 28, 15 dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Repito este pasaje. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otras palabras, el Señor nos va a llevar y nos va a poner en el lugar donde debemos estar para bendecirnos. Y nos va a estar dando, así como el pueblo de Israel, dando vueltas, y vamos a dar vueltas si nosotros no tenemos un objetivo claro, si no tenemos preparado y si no estamos preparados para esa conquista que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que estar listos para esa conquista. Tenemos que estar aceptos para esa conquista. El libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, dice lo siguiente. Éxodo 33, 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de nuestro Dios estará con nosotros si nosotros lo buscamos, si nosotros queremos que Él esté con nosotros. Y por último, Mateo 28, 20, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros guardamos su palabra, si nosotros escudriñamos su palabra, si nosotros ponemos en práctica su palabra, todo lo que Dios le dijo a Josué, vamos a estar listos, preparados para esa conquista. Lo que usted quiera conquistar, lo que usted quiera realizar, lo que usted quiera, lo que usted anhele, prepárese para esa conquista. Y se va a preparar usted en primer lugar siendo un siervo de Dios o una sierva de Dios, esperando el progreso espiritual que Dios tiene preparado para usted a través de la fidelidad de Dios y su fidelidad, a través de la confianza de Dios y a través de la fortaleza espiritual, guardando los mandamientos de Dios y recibiendo las bendiciones a través de su palabra y prosperando a sí mismo en presencia de Dios cada día. Lo mismo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó, quien está y quien va a estar contigo todos los días de tu vida. Amados hermanos, amadas hermanas, preparémonos para la conquista. Preparémonos para renovar nuestras vidas. Preparémonos para predicar. Preparémonos para lo que el Señor tiene preparado para nosotros a futuro. No sé qué nos tiene, pero estemos preparados y listos para ser verdaderamente siervos y siervas de Dios, para ser como dijo el Señor. Pablo dijo en una ocasión estas palabras: siervos inútiles somos, porque solo hacemos lo que nos mandan hacer. No seamos siervos inútiles, hermanos. Seamos siervos útiles y siervos agradantes
adelante de la presencia de Dios con olor grato y con olor fragante. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.